que has estado desarrollando sobre el tema de esta mega obra Imuris Nogales. ¿Qué tal, Soledad? Buen día. Saludos primero, bueno, también a tu audiencia. Gracias. Mira, para entrar de lleno al tema, aquí lo primero que salta a la vista, y me parece lo más relevante del reportaje, es la detención de la obra, Soledad, en el primer semestre de 2025, ya que solamente Sedena logró asignar 480 millones de pesos en los meses de marzo y junio para las labores de una obra que, hay que decirlo, ni siquiera va al 50% de su totalidad, Soledad, y esto lo podemos confirmar con documentación, testimonios, fotografía y tomas satelitales. Uh-huh. El problema aquí es que esta situación de austeridad presupuestal orilló a Sedena a entrar en situaciones de impago con proveedores como Construplan, Grupo Itiza y Prodemex. Uh-huh. Así como a dejar de pagarle... Perdón Jesús, ubico a Construplan. ¿Las otras dos empresas también son sonorenses? No, son actores de la construcción de nivel nacional. Ajá. Que ya han tenido experiencia en diversos tipos de obra o infraestructura, o bien que han participado o que participaron en el esquema anterior, construyendo autopistas, tramos de tren trasísmico, etcétera. Y por consecuencia, al no existir el recurso, pues se están viendo afectados probablemente del eslabón más débil. Estás hablando de piperos, por ejemplo. Sí, piperos, domperos, trabajadores de la construcción, etcétera. No solamente en la falta de pagos que la hubo en el primer semestre, sino también en una reducción importante del número de empleos que genera esta obra, Soledad, ya que en un punto máximo la obra llegó a tener más de 3,000 trabajadores uh-huh. hasta 2024, y a principios de este año apenas 300 en un tramo de 63 kilómetros que abarca Imuris, Ocóspera, Santa Cruz, más el área rural Mascareñas de Nogales y la zona urbana de Nogales. Eso uh-huh. te habla de una importante reducción, tomando en cuenta también, Soledad, lo siguiente: en 2023, en un solo mes, la Federación, todavía bajo el gobierno de López Obrador, le asignó en un solo mes 2,000 millones de pesos. Ajá. Ahora, a duras penas, tras 6 meses de 2025, no llegan ni a 500 pesos del presupuesto para concluir o tratar de concluir esta obra, que ha tenido todo tipo de incidentes documentados, desde tráfico de influencias con operadores del gobierno de Guanajuato, delitos ambientales, contratación de empresas factureras, y bueno, incumplimientos de contrato o convenios con ejidatarios de Imuris y habitantes de Nogales. Uh-huh. Originalmente, la obra estaba planteada para terminarse ¿cuándo, Jesús? Mira, verbalmente las declaraciones del mayor David Ignacio Casanova Vázquez, que es el hilo conductor de esta trama y que es el encargado principal de la obra, él le dijo a los ejidatarios de Imuris que se tenía que concluir antes de que se fuera el presidente Obrador. Uh-huh. No se cumplió. Lo que dicen los contratos es que al menos los más grandes, como el de Prodemex, que es el que está construyendo el túnel y la lumbrera de Nogales, un contrato de 2,000 millones de pesos, y el contrato del Grupo Itiza, que es también bastante grande, 700 millones de pesos, 709, sus contratos expiraron el 31 de septiembre de 2024. Es decir, la obra tendría que ser terminada en septiembre pasado. Ajá. Estoy hablando con Jesús Ibarra, es periodista de investigación, sobre lo que está pasando con el megaproyecto, con la mega obra del ferroviaria de Imuris a Nogales. Me da la impresión, Jesús, igual tú te has adentrado más en el tema, que pudiera quedar esto como han quedado tantas obras sin terminar. Así es, Soledad. Mira, visitas a, como digo, yo empecé a investigar esto en noviembre de 2023. Tras este tiempo, un centenar de solicitudes de información, decenas de contratos, facturas, testimonios en Imuris y Nogales, y el sentir de la población, principalmente en Imuris, es que la obra va a quedar como elefante blanco, Soledad. Uh-huh. Y la principal evidencia o el punto más evidente de este proceso en el que se encuentra la obra está en las inmediaciones de la presa Comaquito y la primera fracción del rancho La Ribade. Ahí hay 8 puentes
que Soledad, a pesar de que el letrero que tiene enfrente dice puente al 40 o al 50%, apenas están las columnas o las varillas o las excavaciones, a pesar de que Construplan se tuvo que retirar de ahí y regresó para ser contratado para obras menores, y de que el Grupo Itiza, Soledad, esto es importante, que era el encargado de construir 19 puentes, se le pagaron 689 millones de un contrato de 709, más o menos como el 80% de ese contrato, y no ha terminado los puentes. Claro, pero ya le pagaron. Así es, pero ya le pagaron. Híjole. Así es. Huele mal por todos lados. Pasa lo mismo con Prodemex, la empresa encargada de construir el túnel de 2.4 kilómetros, ahí que empieza en el fraccionamiento Serena de Nogales, pegado al muro prácticamente, y que termina ya enfrente del Hotel Colonial, a unos 200 metros de la garita Denis de Consigne para entrar a Nogales, Arizona. Esta empresa, que tiene el contrato más grande de toda la obra, se le debieron haber pagado 2,000 millones de pesos a septiembre del año pasado, y solo se le han pagado 500 millones de pesos. Esto lo sabemos, Soledad, y lo comprobamos tras lograr desclasificar los contratos de las empresas, aún a pesar de que no existe el INAI ya, pero a pesar de que seguimos preguntando y armando poco a poco el rompecabezas con las piezas que nos van cayendo. Sí, y en esto pues hay que destacar que tras un trabajo como el que estás presentando tú con las fotos de Carlos Licón, hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de investigación, muchas horas revisando documentos, y que, primero que nada, entre colegas, pues el reconocimiento a ustedes por este trabajo, Jesús. Tú has tomado también testimonios de pobladores, de familias de ahí, de Imuris, por ejemplo, que dicen, pues, me truncaron mi proyecto de vida. Sí, Soledad, es un tema, me parece a mí, muy poderoso por lo siguiente, porque en todo este proceso de manera deliberada, se ha invisibilizado a la población afectada, desde el pequeño ejidatario hasta el ganadero que más o menos tiene capacidades para salir adelante, o el proveedor ferretero constructor local, así como la gente más desvalida en Nogales, personas de la tercera edad que tuvieron que ser reubicadas con contratos engañosos a casas de menor valor o de menor tamaño, donde no son propietarios legales, son residentes de la casa donde fueron reubicados. Lo que hemos visto en Imuris también es el abaratamiento o mal abaratamiento de parcelas, digamos, parcelas que son cuyo avalúo corre a cargo de la Secretaría de Gobierno del Estado, digamos, donde el ganadero reporta que cuesta 1,300,000 pesos, la Secretaría de Gobierno le dice, no, tu parcela cuesta 1,000,000 de pesos. Entonces hay un proceso de mal avalúo de terrenos, de contratos donde las personas no son propietarias legales de sus nuevas casas, y también un cumplimiento prolongado de algunos convenios donde los ejidatarios siguen esperando lo más básico: agua para sus parcelas, luz para sus casas y pozos para que puedan seguir trabajando en la comunidad de que está a un lado antes de llegar a la presa Comatito por el ejido Babasar. Y finalmente, ¿todo para qué? ¿Cuál es el argumento detrás de esta mega obra? Mira, Soledad, recordemos que el argumento inicial parte de la campaña presidencial del exmandatario López Obrador: sacar al tren del centro de Nogales. Una promesa que repitió en 2018, que estuvo por ahí en el tintero por la pandemia y que él mismo recuperó en 2022, que es cuando Sedena, con el mayor Casanova, que es el ingeniero residente de esta obra y uno de los militares de mayor protagonismo que tenemos aquí por estos lados del país, y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Urbana, con el entonces secretario Heriberto Aguilar Castillo, acordaron diseñar este tramo o esta desviación que parte del puente Babasar, de la carretera 15 a Nogales, que se abre hasta la presa Comalquito, se mete el templo Cupóspera, incursión en Santa Cruz, y luego ya sigue por la zona rural Mascareñas de Nogales hasta llegar prácticamente al muro. La explicación ahí es que era por cuestiones logísticas, mejorar la conectividad en el marco del Plan Sonora, que hay que recalcarlo. Es una estrategia productiva que tampoco ha rendido frutos, Soledad, y que también hemos sometido a fiscalización civil
y el mismo COESO, que es la entidad responsable, no ha sido capaz de entregarnos una lista o una descripción o un informe de las inversiones o beneficios económicos logrados a través de esta modalidad. Entonces, ¿todo para qué? Pues todo para la corrupción, soledad. Eso es lo único que se puede comprobar. Híjole. Jesús, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Reitero el reconocimiento entre colegas por este trabajo que has seguido puntualmente. ¿Y dónde la gente que nos escucha puede leerlo de forma completa? Mira, pues yo lo ideal sería que se suscribieran al proceso. No quiero meter un gol, pero la revista está disponible aquí en una tienda departamental enfrente de la Universidad de Sonora, así como en línea. Con mucho gusto te puedo compartir el PDF, tú lo puedes distribuir entre tus listas de contacto, y bueno, así es como la gente lo puede leer. Por favor, claro que sí, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto, Jesús. Abrazos. Son las 11:57.